persona, mi abuela maneja nel mondo debajo de la tierra. Persona, mi abuela maneja nel mondo debajo de la tierra. Primer Congreso Departamental de los Pueblos Indígenas del De Meta. la tierra, bajo de la tierra. Las comunidades indígenas, desde una iniciativa autónoma y que se reafirma en la sexta cumbre de gobernadores y autoridades, han decidido organizar el primer Congreso Departamental de Pueblos Indígenas del Meta. Hijo mayor que te maneja de la tierra, abajo de la tierra, que soy, doctor Colizar. La luz brillosa estrella que maneja la corona Rapalín. Y no podía ser más propicia la celebración, hoy, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1995. Hoy celebramos la riqueza cultural e histórica de nuestro país, reconocemos la pluralidad y la vigencia de las sociedades más antiguas de la región, de nuestros hermanos mayores, de quienes tenemos que aprender y de quienes debemos buscar consejo en una de las épocas más difíciles de nuestra historia. El Congreso de los Pueblos facilitó la participación de las comunidades, donde se posicionaron temas prioritarios que afectan las condiciones de vida individual y colectiva, con un impacto en el contexto político y social a nivel nacional e internacional. En este sentido, fue importante contar con delegaciones de los resguardos, cabildos, organizaciones y asentamientos indígenas del departamento para tratar temas y adelantar propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida. Para desarrollar una estrategia colectiva en torno al tema de la unidad y la visibilización de los pueblos indígenas del Meta, este espacio permitió compartir, opinar, discutir y tomar decisiones en consenso sobre el desarrollo propio con identidad. El espacio ofreció el acompañamiento profesional y técnico para desarrollar las temáticas pertinentes que requieren de conocimientos específicos que tenían que ver con el objetivo del evento. De este congreso saldrán las líneas estratégicas de la acción a seguir en un corto, mediano y largo plazo, con la amplia participación de los pueblos indígenas, que será la agenda para el acompañamiento de este proceso por parte de las instituciones y organismos internacionales que se identifiquen con el objetivo
Objetivo general: analizar la situación actual y la problemática de los pueblos indígenas del Meta desde un espacio autónomo de reflexión y diálogo que permita identificar propuestas concertadas con el fin de establecer una agenda común y una estrategia propia mediante una instancia de fortalecimiento organizativo y de articulación con diálogo con las entidades públicas, privadas, ONG nacional e internacional, para que de esta manera podamos visibilizar nuestras necesidades desde el concepto de derecho, como parte de esta sociedad y en la búsqueda de la unidad de los pueblos indígenas del Meta desde el pensamiento diverso. Específicos: socializar el avance de la política pública de comunidades indígenas del Meta como propuesta metodológica de inclusión de los pueblos en las agendas públicas territoriales. Construir concertadamente la Declaración de los Pueblos Indígenas del Meta que permita ser un manifiesto de los pueblos desde la autonomía y que sea el instrumento de incidencia en las agendas públicas y en el proceso electoral 2012-2015 con las nuevas autoridades territoriales. Analizar la situación actual en los territorios indígenas frente a la explotación petrolera y de otros recursos naturales de la biodiversidad, sus implicaciones sociales, culturales y territoriales. Analizar la amenaza tanto del conflicto armado como otras formas de desterritorialización y pérdida de la identidad cultural con el ánimo de buscar medidas de resistencia, defensa y protección territorial y ante todo de la vida de los pueblos indígenas de la región. Dialogar y fortalecer el espacio de concertación autónomo de las comunidades indígenas que contribuyan en una articulación efectiva de los pueblos con las diferentes instancias para lograr una mayor incidencia en las políticas locales. Ejes temáticos. El Congreso Departamental desarrollará en su metodología de trabajo 7 mesas alrededor de los ejes temáticos: territorio, medio ambiente y consulta previa, organización y gobierno propio, mujer y juventud, producción y economía, derechos humanos, etnoeducación y cultura, salud y medicina tradicional. El producto de las mesas temáticas anteriores será insumo fundamental en la construcción de la política pública de atención diferencial y reivindicación de derechos humanos de las comunidades indígenas del Meta. De igual forma, la reflexión se consolidará en una declaración de los pueblos indígenas que será socializado ante las diferentes instancias. La declaración será el mandato concertado de los pueblos y se convertirá en un manifiesto desde la autonomía como un instrumento de incidencia en las agendas públicas y en el proceso electoral 2012-2015 con las nuevas autoridades territoriales. Así sí, así no. Con ahora tu pucha bailas un carnavalito.
En este primer congreso he notado que las autoridades, diferentes instituciones departamentales han hecho presencia y eso es algo muy positivo para nosotros porque de esa manera podemos articular cualquier propuesta que queramos hacer. Se hace necesario encontrarnos para hacerlo, para debatirlo, pero no solamente para caer sobre la reflexión de las preocupaciones y de lo que nos aqueja, sino precisamente para ubicar esas salidas de poder resolver desde nuestras posibilidades, pero también desde lo que se pueda hacer con el acompañamiento y con la competencia propia de las instituciones del Estado. Las preocupaciones de los pueblos indígenas cuando llegamos a estos espacios son grandes, las expectativas mismas son similares, por cuanto creemos que de estos momentos, de estos escenarios, se puede lograr alguna posibilidad de cambio o podemos regresar a nuestra casa con una esperanza de poder lograr un resultado posible. Queremos visibilizar, ¿sí?, el tema indígena en el departamento mediante la construcción de la política pública y la incidencia que nuestras decisiones tengan dentro de la política de desarrollo de este departamento. Vamos a ser tenidos en cuenta en los diferentes espacios que hay dentro del estamento gubernamental y también vamos a ser tenidos en cuenta en las diferentes entidades para que en las medidas que ellos van desarrollando proyectos en nuestras comunidades nosotros estemos al tanto, porque lo que nosotros queremos es que esas decisiones de proyectos o aplicación de decisiones políticas por parte de los gobiernos sean consultados con las comunidades indígenas. Logro de la colectividad y autonomía propia de los pueblos indígenas, unidad, tierra y cultura, y afianzarnos en la unión de nuestros pueblos en los temas de salud, educación, medio ambiente, derechos humanos, y para llegar a un logro con el gobierno nacional armónicamente. Habemos mujeres capaces de liderar y luchar por nuestras mujeres. Eso ha sido para mí una experiencia estar acá y poder hablar no en sí de una sola comunidad, sino en general de todas las comunidades. Así hayan muy buenos proyectos, mientras no tengamos territorios, esos proyectos no se llevarán a cabo. Entonces la lucha de todos es el territorio, que si no hay territorio no seguiremos siendo pobres. Referente al primer Congreso de Pueblos Indígenas, pues creo que ha marcado la historia de buscar las soluciones a las diferentes problemáticas en el marco de la unidad de los pueblos indígenas. Yo creo que la incidencia más grande que va a haber en este congreso, en el primer congreso, es que nosotros queremos fortalecer organizativamente y a nivel nacional poner esta parte organizativa en conocimiento en dirección de etnias y en diferentes partes que tienen que ver con la población indígena. Los 22 pueblos que hay aquí en La Maloca, pues de pronto es unirnos y como mirar esa propuesta, algo bueno de aquí para el 2012 para todos los pueblos indígenas. De reconocimiento, que cual estamos luchando hace como unos 6 años más o menos, pues ya con este primer encuentro para nosotros, este evento muy importante, para allí las personas que estén presentes nos reconozcan y nos pueden ayudar como en el tema de desplazamiento sobre territorios para que nos puedan ubicar. Anhelamos y creo que es muy importante y que con esto se va a lograr, ya que las instituciones departamentales han hecho presencia, pues que esto no se va a quedar así ni se vaya a quedar así, sino que podamos tener un logro bastante avanzado para en bien y en pro de las comunidades indígenas del departamento del Meta que estamos asentados. Esta es la primera oportunidad pues, que hemos integrado a nivel departamental con todos los pueblos indígenas. Ya abrimos un espacio, pues yo creo que la mesa departamental indígena pues se integran a la mesa
se integran como municipio, pues a nivel de departamento, y dar la realidad un paso para la organización de nuestro pueblo. La meta de nosotros es trabajar, seguir adelante con nuestros jóvenes, con nuestros ancestros. No podemos perder la cultura como en Verachamí. Tenemos que seguir con nuestro dialecto. Y la meta es entregarnos con los otros indígenas, sea guanuno, guayuco, pero igualmente es entendernos entre todos, porque la diferencia es que nosotros somos en Vera, todos somos indígenas, en la actualidad todos somos indígenas, pero hay una diferencia de que nosotros tenemos un dialecto diferente. Y por eso a mí me gustaría estudiar todo el lenguaje de cada etnia. Estamos reunidos 22 etnias, 350 personas indígenas de los 10 municipios del departamento del Meta. Demostramos al gobierno departamental la existencia de los pueblos indígenas y también solicitamos al gobierno nacional, organizaciones internacionales, empresas privadas y multinacionales, de acuerdo de este declaratorio y un mandato para nosotros, para los pueblos indígenas. Queremos que nos atienda en esta manera lo que está escrito en este documento. No solo la unión, sino que siga permaneciendo la cultura viva a nuestro país y el mundo. Y creo que hemos hecho un trabajo muy interesante y los compromisos quedan en nosotros hacia el gobierno para que le hagamos saber de que nosotros somos colombianos y que tenemos derecho a una calidad de vida como personas. Berta, Berta Barros, Amparo. Aspectos políticos, conceptuales. A veces nos complicamos mucho cuando hablamos de derecho y nos embolatamos en las normas, en las letras, en los artículos. Pero si revisamos cuidadosamente toda la literatura sobre los derechos indígenas, toda la normatividad sobre los derechos indígenas, todos los artículos de la Constitución sobre los derechos indígenas se resumen a 3 derechos fundamentales. Esa es la esencia de los derechos indígenas, sobre la cual debe fundamentarse la política pública. El derecho al territorio, que no es sinónimo de tierra, es mucho más que eso. Entonces, para mí, como miembro del pueblo indígena, hablar de territorio es muy importante. Cochabamba, Bolivia, y Tiahuanaco, Bolivia, al lado del lago Titicaca, porque ahí se desarrolló mis ancestros. De ahí se encaminó lo que se llamó el Imperio Inca, lo que para nuestros antepasados llamaban Tahuantinsuyo. Y de ahí llegamos a toda esta región de América, hoy llamado Colombia. Si hablamos de territorio espiritual, cultural y políticamente, tengo que remontarme allá. Para hablar del plan de vida de verdad, tengo que remontarme allá, aunque yo no sea dueño. Allá manda es el hermano Evo Morales, presidente. Y los aymaras y los quechas, que son los dueños de esa zona. Pero el territorio es más que tenencia de tierra, es más que resguardo indígena. El resguardo indígena es tenencia de tierra, en términos constitucionales y en términos legales. El otro derecho clave es la cultura, que no es solamente idioma, hace rato lo dije. El idioma es muy importante, pero no es lo esencial.
no es lo único. Y es importante decirlo porque a veces dicen, usted ya no habla idioma, o dígame el Padre Nuestro en idioma, entonces le creo que es indígena. ¿Sí? Eso es importantísimo, hablar el idioma, pero no es lo esencial de la identidad cultural indígena de una persona, de un pueblo, de una comunidad. Que es más que apellidos. El hecho que tengamos apellido indígena no necesariamente significa que seamos indígenas. La identidad cultural es mucho más profundo. No es solamente usos y costumbres, no es solamente las prácticas culturales. Entonces, dice el convenio 169, artículo 1, lo más importante de la identidad cultural es la conciencia. Artículo 1 del convenio 169. La Corte Constitucional en una sentencia dice, lo más importante es las razones subjetivas, la conciencia. Pero en términos de acceso a la política pública de atención diferencial, no es suficiente, dice la Corte. No basta hoy declararme indígena. Es necesario demostrarlo. Y entonces la Corte habla de las razones objetivas. Y ahí hay que mejorar, porque en Colombia, desde un pupitre, desde una oficina, se dice quién es indígena y quién no es indígena, o se ha venido diciendo. Eso tenemos que revisar, porque casi va en contravía de un derecho fundamental de los seres humanos y los pueblos, del derecho a la libre determinación, a la autodeterminación como pueblo. El otro tema es el derecho a la autonomía como pueblo, que implica, como ya se dijo antes, gobierno propio, desarrollo propio, control social como pueblos o administración de justicia, y el derecho a tomar parte en las decisiones públicas. Amigos de las instituciones, hoy en día no es legal en términos de derecho, no es correcto en términos políticos, institucionales, tomar decisiones unilaterales sobre política pública, sobre programas o proyectos en relación a los pueblos indígenas o los llamados grupos étnicos, entiéndase afrocolombianos o gitanos en Colombia. Es obligatorio concertar y, si vamos más a fondo, consultar. La consulta tiene un procedimiento que ahora no vamos a tener en detalle porque pues no es el tema específico. Características de los derechos. Entonces, esos son los tres ejes centrales. Usted puede revisar toda la literatura, a esos tres se refiere. Entonces es fácil hacer una política pública. Tomemos esos tres ejes y definimos. Nada complicado, ¿verdad? Yo a veces veo tesis de doctorados, mamotretos, que entonces hoy en día académicos ya no debe hacerse mamotretos, creo yo, y dan vueltas y dan vueltas. Son los tres, sobre todo el tema indígena. Es el querer de los indígenas del mundo. Usted va al África, eso es lo que quieren los indígenas, a eso es lo que aspiran los indígenas, eso es lo que el Estado tiene que reconocer. Usted va al Asia, usted va a los maoris, ya en Nueva Zelanda, estuve en el año 2004 con ellos, es lo mismo. Y usted va con los Sami, los Países Bajos de Europa, es lo mismo. Esa es la esencia. Entonces no nos embolatemos y no justificar que es muy difícil, que no entendemos. No, lo que pasa es que no queremos. Voluntad política.
Características. Este es un punto importante. Los derechos de los pueblos indígenas, a diferencia de otros derechos generales, tienen 3 características, que es que son fundamentales. El derecho al territorio, y la Corte Constitucional sobre el cual ya dije, el derecho al territorio es un derecho fundamental en cuanto es inherente a la subsistencia, ¿verdad?, y a la pervivencia como pueblos. Pero a la vez, el derecho al territorio puede ser parte de los textos, en cuanto es un elemento básico para poder desarrollarse cultural y económicamente. Lo otro es que son colectivos. Y aquí a veces genera un conflicto entre el derecho individual, desarrollo de la libre personalidad, derecho fundamental constitucional, y lo colectivo. ¿Hasta dónde va que el individuo indígena puede ejercer sus derechos como indígena? La Corte ha dicho, con la cual yo comparto, entre mayor identidad y mayor autonomía, mayor garantía de derechos colectivos. Si usted es un indígena suelto y dice que es indígena cuando le conviene y cuando no reniega, pues está perdido. No reclame mucho en derecho. Pero si usted está articulado en su comunidad, respeta esa autoridad, está comprometido, es consciente de lo que significa ser indígena, se siente orgulloso y lucha por la causa, no tiene problema. Puede ejercer su derecho individual respaldado por la comunidad. Y el otro tema es que, o el otro características son integrales. O sea, lo uno tiene que ver con lo otro. O sea, la relación, no se puede hablar de derecho a la educación si no lo relacionamos con el territorio, con la cultura y con la autonomía. No se puede hablar de derecho al desarrollo propio sin tener en cuenta los 3 ejes centrales. ¿Qué pasa en Colombia? 2 ideitas nomás. Primero, un gran avance en el 91. Constituyente y nueva constitución en su momento, hace 20 años. Los indígenas ayudamos a construir la constitución que tenemos hoy. Ahí estuvo Francisco Rojas Virre, Lorenzo Muelas, Chepe Peña, indígena de 3 pueblos distintos, Rojas Virre Vera, del Chocó, Lorenzo Muelas Misac, del Cauca, y Chepe Peña Nasa, también del Cauca. Y ahí estuvimos alrededor de ellos varios indígenas en la constituyente. Conocemos qué pasó en la constituyente, cuál fue el espíritu de cada uno de los artículos y de las propuestas. Quiero decirles, y creo que los que levanten la mano, que estuvieron en el 3er Congreso de la UNIC de acá, allá Eduardo y el compañero, el 3er Congreso de la UNIC, que fue en el 90, en Bogotá, en Bosa también, dedicamos la mayor parte a de discutir las propuestas para llevar la constituyente. Todavía estaba en negociación de constituyente. Y acordamos los indígenas de Colombia un paquete de doble vía. La llamada la Colombia que queríamos y los derechos de los pueblos indígenas. Y creo que eso fue útil, esa estrategia. Y eso fue lo que se defendió en la constituyente. Muchas propuestas no quedaron como principios constitucionales. Y lo que quedó es lo que hay. Punto importante, Colombia da un paso y se declara como un Estado social de derecho. Artículo 1. El Estado y su institucionalidad tienen razón de ser, dice el artículo 2 de la Constitución, en cuanto a haga algo en pro del ciudadano. Nosotros, los servidores públicos, todos, nuestra razón de ser es el ciudadano, la atención al ciudadano, no la defensa del aparato institucional, ni siquiera la norma, es el ciudadano. Acá diríamos los indígenas. Nuestra razón de ser es los indígenas.
Eso es el Estado Social de Derecho. Ya no es la ley por la ley, el imperio de la ley, que es el Estado de Derecho, el imperio de la ley. Aquí es el ciudadano. Si el Estado no funciona en torno a la garantía de los derechos del ciudadano, no está haciendo lo que debe hacer según la Constitución del 91. Pero una vez es ver las instituciones en torno a la propia institución y los servidores públicos en torno a su propio interés, y menos o casi nada en torno a la misión que es el ciudadano. Es un punto importante para definir política pública. El aguardiente para la garganta. Segundo, Colombia se declara entonces nación multiétnica y pluricultural. Situación que la Constitución del 86 no lo decía. Incluso la reforma de 1936, la Constitución que ya dio paso inicial al Estado Social de Derecho, tampoco lo dice, o lo decía. Aquí se deja explícito: Colombia es una nación multiétnica y pluricultural. Paso muy importante, muy importante. Y el artículo 8 lo complementa. Y en torno a esos artículos hay varios artículos. El 10, el 19 sobre religiones, el 63 sobre territorio, el 70 sobre cultura, el 10 sobre educación también. Ahora, ¿qué implica el reconocer una nación multiétnica y pluricultural? Que es una nación que somos diversos, que aquí hay medios, el 10.5% de la población afrocolombiana, en distinta denominación, indígenas, ya dijimos cuántos pueblos y qué porcentaje, gitanos, pero también mestizos, llaneros, rolos, costeños, pantufos, chocuanos, una gran diversidad. Y esto que estoy diciendo es muy importante, porque a veces se quiere encasillar el tema de reconocimiento de la diversidad solo en el tema indígena o en el tema afro. Cuando se habla de la nación diversa, multiétnica es en todas sus expresiones. Y siendo así, el Estado y sus instituciones tienen el deber de garantizar esa diversidad. ¿Pero eso qué implica? Lo que dice ahí: adecuación institucional. Adecuación institucional en infraestructura, en equipos humanos, en presupuesto, en metodologías de trabajo. Y otras cosas. En Colombia hemos avanzado, pero en lo esencial, me atrevo a decir con el mayor respeto, no hemos arrancado. Y entonces podemos definir una política pública muy interesante, pero si no hacemos adecuación institucional, quedará en papel. Quedará en papel, como muchos planes y programas, incluso llamados planes de vida o planes integrales de vida, han quedado en papel, como ya lo dije, porque no se ha hecho adecuación institucional. Uno ve varias instituciones de nivel nacional, incluso departamentales, incluso municipales, como que si nada hubiera pasado en el año 91. Siguen actuando como antes del 91. Como antes del 91. Con aparatos institucionales clásicas, con programas clásicas. No se ha entendido toda esa evolución de relación Estado y pueblos indígenas y sociedad, evolución histórica en el marco de los derechos.
Aún uno sigue escuchando las instituciones diciendo, hay un problema indígena, busquemos un antropólogo o una antropóloga, con el mayor respeto a los amigos y amigas de esta profesión, que han contribuido, como ya lo dije, fundamentalmente en el proceso histórico de los derechos. El tema de los derechos integrales de los pueblos indígenas no es posible atender solo con una visión de disciplina humana. Se requieren equipos interdisciplinarios. Es importante el aporte del derecho, de la disciplina del derecho. Importantísimo el aporte de los sociólogos o sociólogas. Muy importante el aporte de las ciencias duras. También importante como los ingenieros, los matemáticos, los pedagogos. Necesitamos equipos interdisciplinarios. Eso es adecuación institucional. Pero no podemos atender un país diverso si no tenemos un peso. Y esto es preocupante a nivel regional. En el año 2009, a propósito de ese trabajo a nivel América Latina, con un compañero argentino hicimos una revisión práctica. ¿Cuánto es la inversión en los programas indígenas en distintos países de América Latina? No llega al 1%. Tomamos plan de desarrollo, miramos en los rubros y no da el 1%. Colombia, los dos últimos planes de desarrollo, tampoco llegaban al 1%. Y ando preocupado porque yo había entendido que en el actual plan de desarrollo era el 3.13%, según lo que se había hablado o se había comentado en la concentración del capítulo indígena del plan de desarrollo actual. Y estoy preocupado porque, según el análisis, tampoco llega al 1%. Entonces no basta la buena voluntad política, no basta escribir en el papel cosas interesantes si eso no tiene con qué mover y con qué implementar. No basta tener voluntad. Entonces, política pública, solo como política general, sin un respaldo de plan de inversión, queda en papel. Pero también hay que revisar metodologías. Seguimos usando metodologías que no nos dan resultados y estamos gastando mucha plata en reunión, diagnóstico y plan. La gente está cansada de plan y diagnóstico. Hay que revisar esa metodología. Yo vengo diciendo que en algunos casos hemos fracasado, las instituciones no indígenas me incluyen, porque he sido funcionario, no solamente ahora, funcionario público. Hemos fracasado. No es que no hayamos hecho cosas, hemos hecho muchas cosas, estamos cansados de hacer cosas, de tanto trabajar. De tanto trabajar. Pero el problema es que los problemas no se han mejorado. Hay que revisar la metodología. ¿Y cuál es la alternativa? En derecho y en política pública, en derecho, creo que la alternativa es que los propios sujetos de derecho sean los protagonistas, que estén al frente de las cosas. Pero eso implica, hermanos y hermanas indígenas, responsabilidad. Cuando hablamos de desarrollo propio y planes de vida, significa alta responsabilidad. Porque si exigimos justicia y si hay injusticia entre nosotros mismos, entonces no estamos haciendo nada. Si criticamos y combatimos la corrupción y hay problemas de corrupción entre nosotros mismos y la plata no rinde o los recursos no rinden para mejorar las cosas, no estamos haciendo nada. Si exigimos respeto pero internamente hay irrespeto, no estamos haciendo nada. Pero yo confío que los propios sujetos de derecho podrían ser alternativos.
Y si no fuera la alternativa, volvamos a la época del concordato. Entreguemos las cosas indígenas a la iglesia a ver si funciona. O a alguna ONG, con el mayor respeto a las ONGs, o a alguna multinacional, o a algún organismo internacional de derechos humanos, a ver si ahí funciona. Porque la verdad, la cruda realidad de las comunidades indígenas de Colombia, y diría de algunas comunidades de acá del Meta, deja mucho que pensar. Y llama urgentemente a revisar metodologías de trabajo en política pública. Y tenemos que tomar en serio eso. Entonces, pasando ya al último punto, estas serían líneas generales, son ideas. Y ahí se puede colocarle muchas otras ideas, ustedes pueden debatir. Hoy necesitamos políticas públicas con enfoque de derechos, pero con un enfoque en un contexto histórico. ¿En dónde vamos? Para no caer en el error de pronto por allá en el reduccionismo o en el integracionismo o de pronto en la negación incluso. Segundo, fundamental la política pública en lo que ya se dijo. En lo básico, en los instrumentos básicos, la constitución política, en su espíritu, ni siquiera en su letra, en su espíritu. Y si es el caso hay que revisar las actas de la constituyente, qué fue lo que se quiso decir. Eso es lo que hace la Corte Constitucional al interpretar el alcance de los derechos. La declaración, ya lo dije. Pregunté hace rato si conocíamos el contenido del convenio 133. Les preguntaría ahora, ¿conocemos el contenido de la Declaración de los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas? Levante la mano que conocen, han leído la declaración. Bueno, muy poquitos.
lograr que las comunidades del departamento del Meta, a través de sus representantes, autoridades indígenas, tengan en este espacio de concertación la posibilidad de establecer algunas estrategias para que mejoren sus condiciones de vida en los diferentes municipios de nuestro departamento. El interés del gobierno departamental es construir una política pública en materia de inversión social para el pueblo indígena, en materia de tierras, en materia de atención en educación y en salud fundamentalmente. Como secretario de gobierno me place sobremanera que las comunidades indígenas se organicen y que se haya podido realizar el primer congreso indígena en el departamento del Meta con el apoyo y el auspicio del gobierno departamental, en donde se le da la importancia y la autonomía que la Constitución Nacional reconoció para los indígenas. Me parece que este es un buen principio para poder organizar todos estos pueblos indígenas, que pueda ser objeto de mayor atención en materia de recursos públicos. Está en este momento la representación tanto del gobierno departamental como del gobierno nacional. La idea es llegar a una concertación con la comunidad y establecer la política pública que ellos pretenden, desde el punto de vista de la comunidad indígena, favoreciéndolos como lo establece la ley. Y esperamos que ese documento sirva para direccionar el manejo político administrativo de lo que es los pueblos indígenas del departamento del Meta, que muy seguramente debe redundar en beneficios para el fortalecimiento de sus organizaciones, para la pervivencia de sus culturas, para el mejoramiento de sus condiciones de vida, tanto en lo social, en lo económico, en lo político, ¿sí? Un bienestar general, un buen vivir para los pueblos indígenas, eso es lo que se persigue, y yo pienso que en ese sentido las comunidades indígenas deben también tenerse una expectativa grande de este evento. Pues nosotros yo digo que a nivel departamental estamos buscando pues una mayor participación de los indígenas en los diferentes programas que tiene diseñado el Instituto de Cultura, de tal manera que las políticas que se tracen en ese documento sirvan de insumo para los nuevos planes de desarrollo, tanto departamental como municipal, donde hay pues presencia indígena. Como lo han dicho aquí, más o menos la población indígena del departamento serían 30.000 personas, 30.000 miembros. Sí puede tener alguna expectativa, porque en Puerto Gaitán, por ejemplo, antes del boom petrolero teníamos 8.000 indígenas y aproximadamente unos 700.000 colonos, 1.000 mestizos. Hoy en día esta relación ha cambiado al pasar más o menos a unos 20.000 colonos, 20.000 trabajadores petroleros, y siguen siendo los mismos 8.000 indígenas que se han visto presionados de pronto a la occidentalización de esas comunidades para el rescate de sus saberes propios, de su lengua, recuperación de su territorio. La expectativa es de pronto buscar cómo ve el indígena actuar la cuestión de territorio. Es lograr mayor conocimiento y reconocimiento por parte de las entidades del Estado, del Departamento y de la Nación, y especialmente la mayor difusión de sus problemas de tierras, problemas de territorio, mayor conocimiento de sus problemas con lo que tiene que ver, por ejemplo, con consulta previa para efectos de los proyectos que se están proyectando, especialmente en las áreas, en los municipios petroleros como Puerto Gaitán, Mapiripán, y seguramente que seguirán otros. Y a través de, digamos, a nivel de entidades internacionales también se va a difundir, se va a conocer un poco más sobre la problemática de estas indígenas, seguramente para poder apoyarlos y ver cómo no solamente se reconocen sus derechos, sino también se implementan.
Pues este es un primer paso de un proceso, definitivamente. La idea es que en la medida en que se hagan sostenibles, ellos se van a fortalecer más como autoridad, como organización indígena, al compartir sus experiencias, al compartir e identificar de forma conjunta unas propuestas de intervención, y en la medida en que se unan, pues también van a ser más fuertes para la interlocución con el gobierno. Este primer Congreso Indígena lo vemos como un espacio más de fortalecimiento de las comunidades, de encuentro, de un diálogo mucho más amplio, de compartir experiencias, de compartir problemas, para poder construir conjuntamente unas propuestas que se plantean al gobierno para que se les haga una atención diferencial. Específicamente en el marco del trabajo que desarrollamos como programa, pues el acompañamiento a estos espacios se enmarca también un poco en el fortalecimiento de ellos y de la generación de esos espacios de interlocución entre indígenas e instituciones para construir conjuntamente propuestas de intervención. Igualmente, nosotros también lo que hacemos es en estos espacios identificar los diferentes casos de vulneración de derechos humanos, infracciones al VIH, tratar de acercarnos a las personas involucradas en estos para poder hacer gestión en busca de cumplimiento de garantías y de cumplimiento de esos derechos de las personas que manifiestan como presuntamente vulnerados. Por otro lado, pues la idea es poder, en el marco del trabajo que nosotros hacemos con las instituciones, especialmente con nuestros homólogos de gobierno como Gobernación y Alcaldía, tratar de apoyar para que este mensaje quede incluido en los próximos planes de desarrollo y tratar de hacer una gestión para que los futuros mandatarios de Gobernación y Alcaldía pues le den una continuidad a este proceso. El Congreso Departamental de Pueblos Indígenas consideramos que fue un gran logro desde las comunidades indígenas como un espacio autónomo acompañado por agencias del Sistema de Naciones Unidas y por supuesto por el gobierno departamental, entre otras entidades. Pues bueno, con una participación alrededor de 260 personas, representantes, voceros, líderes y lideresas de los 20 resguardos indígenas, de los diferentes asentamientos y de las diferentes organizaciones. Creo que es un logro por primera vez muy importante, porque identifica los temas prioritarios y el mandato desde las comunidades indígenas para tener en cuenta por la institucionalidad y en general por todos los actores que tienen que ver con el desarrollo propio de las comunidades. Para el PNUD puntualmente deja unos retos muy importantes en lograr y en acompañar precisamente la implementación de cada uno de estos ejes. Para el PNUD pues continuará un trabajo de fortalecimiento organizativo desde las comunidades indígenas, de igual forma el acompañamiento en la implementación de esta declaración, posteriormente también continuar todo el trabajo con facilitación de alianzas y diálogo con la institucionalidad, y ahora más en el proceso de construcción de la política pública departamental de atención diferencial para comunidades indígenas del Meta. Y finalmente creo que uno del mandato del PNUD, y que tiene mucha relación también con la declaratoria, es poder acompañar el posicionamiento de estos ejes en las agendas públicas. Y esto tiene que ver mucho con la coyuntura electoral, que indica desde los pueblos indígenas poder incorporar estas líneas políticas desde los programas de gobierno de candidatos y candidatas y posteriormente en los planes de desarrollo de los candidatos o candidatas electas a las corporaciones públicas. También en términos como de posicionamiento del proceso organizativo de los pueblos indígenas del Meta frente a las instituciones de gobierno es muy importante. Tú sabes, bueno, la mesa indígena aún no tiene, digamos, un decreto que lo reglamente, pero este tipo de espacios pues cada vez más generan empoderamiento en la gente y generan, digamos, visibilización de la población indígena por parte de las entidades territoriales, municipales, departamentales. Y trabajamos pues todo el tema de garantía de derechos, que pues la política pública es una política basada en la garantía de derechos y con un enfoque diferencial porque es para pueblos indígenas. Pero en términos más concretos pues pretende ser, digamos, la directriz para los próximos 4 años, para definir concretamente cuáles son sus competencias de acuerdo a la ley 715, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley que debe cumplir el municipio? ¿Qué nos dice que debe cumplir el departamento? Y en esa medida también pues hablar el tema de recursos, porque si la política se nos queda sin recursos, pues ha sido un ejercicio democrático bonito, pero no llega, digamos, a ser una realidad en la vida de las comunidades. Entonces nosotros sí necesitamos que aclaremos, digamos, el tema presupuestal con las entidades y sobre todo el tema de competencias. Si aclaramos el tema de competencias, pues lo otro, digamos, es un tema más técnico,
pero la idea es eso, que claramente el municipio sepa cuáles son sus competencias y cuáles son sus obligaciones con las comunidades indígenas. Como primer punto, ellos van a conseguir lograr una visibilización de la problemática que ellos están viviendo en los distintos municipios en el departamento, en su vida cotidiana, sobre todo en el marco del conflicto armado. Como segundo punto, yo creo que van a lograr demostrar cuáles son los principales vacíos de respuestas de los entes territoriales en el departamento y también en los municipios. Sea una declaratoria con propuestas concretas y practicables para implementar de parte de los entes territoriales. Que se haga también un proceso de socialización a los entes territoriales que están presentes hoy y mañana de sus vacíos de protección que tienen en el momento en sus municipios, y que esa declaratoria sirve como documento de base en las respuestas de los entes territoriales, que no sea un documento que se va a archivar después de este congreso, sino que sea un documento vigente, referencia para los entes territoriales que están presentes en este congreso. Sea un insumo muy importante para la elaboración de la política pública que está llevando de parte de la Gobernación del Meta con el apoyo del ACNUR. La elaboración de esta declaración es un insumo muy importante para la política pública y hay que asegurar la inclusión de la elaboración de esta política pública que vienen trabajando con las autoridades. La aprobación y la implementación de dicha política es el objetivo principal que venimos trabajando como sistema con las comunidades indígenas, la mesa departamental indígena y con la gobernación. Los instrumentos y marcos normativos internacionales son producto del esfuerzo histórico de los pueblos indígenas que han contribuido con el reconocimiento de sus derechos. Este ejercicio de reivindicación permanente a favor de la justicia, la igualdad de derechos y el desarrollo han encontrado en Naciones Unidas un aliado. Resultado de ello, contamos con la proclamación de los deseos internacionales de los pueblos indígenas del mundo, el establecimiento de un relator especial sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas y un foro permanente de las Naciones Unidas para cuestiones indígenas. Sin embargo, también es momento para recordar que a pesar de la existencia de estos instrumentos internacionales y de los esfuerzos en los marcos normativos en Colombia, como el Auto 004 recientemente, y de las políticas encaminadas por los diferentes gobiernos nacionales y locales, las comunidades indígenas siguen siendo víctimas de la exclusión, de la pobreza y por supuesto del conflicto armado, conflicto que sigue siendo uno de los más largos en la historia del continente y que se prolonga por los años. Este último ha traído a las comunidades, entre otras, despojo de tierras, desplazamiento de las comunidades indígenas, confinamiento, afectación de sus culturas y amenazas permanentes contra sus vidas. En este sentido, en el año anterior se realizó la visita del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, invitado por supuesto por el gobierno de Colombia, y una de las conclusiones afirma que, abro comillas, la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia continúa siendo sumamente grave, crítica y profundamente preocupante, a pesar del reconocimiento constitucional de estos derechos, cierro comillas. Esta situación no es ajena al contexto departamental y las cifras así lo evidencian. Invitamos entonces al gobierno departamental a redoblar esfuerzos, a las autoridades locales y al Ministerio Público, aliados incondicionales, a continuar en este trabajo. De otro lado,
Es fundamental reconocer los esfuerzos desde las comunidades indígenas, que desde su autonomía han liderado procesos organizativos importantes como la Mesa Indígena, que es un esfuerzo integrador desde los pueblos, desde sus resguardos y autoridades y organizaciones como UNUMA, ASIM, Cortidoac, Avivometa, Etnias Vivas y los diferentes asentamientos en UNETA. De igual forma, reconocer en la institucionalidad el trabajo adelantado de las cumbres de gobernadores y autoridades indígenas son muestra de ello, y ahora el propósito de construir la política pública participativa para el reconocimiento de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas del Meta. Esta política pública será el instrumento rector y debe armonizarse con otros instrumentos de política departamental y nacional que se están construyendo e implementando en este momento, como por ejemplo la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las diferentes políticas públicas poblacionales que se están construyendo y que ya están siendo aprobadas en el departamento del Meta, y en general, y por supuesto lo más importante, alineada con los planes de vida desde los pueblos principalmente, y en las cuales como Sistema de Naciones Unidas y de acuerdo a los mandatos de cada una de las agencias, hemos acompañado técnica y en interlocución con las comunidades. Precisamente como un propósito de las comunidades, que fue reiterado en la sexta cumbre de gobernadores y autoridades indígenas, se está llevando hoy a cabo este congreso. Hoy nos sentamos a ver, conocer, reconocer su experiencia y saberes que sin duda alguna son la base para que nuestra sociedad moderna retome el camino de la humanidad, del respeto por los derechos, por la naturaleza, por lo esencial, retome el camino hacia la paz duradera, en donde cualquier hombre o mujer, niño o niña, pueda disfrutar del mundo en que habitamos y garantizar la supervivencia del mismo para las generaciones venideras. Y es que es en el camino del desarrollo y la construcción de una cultura de paz basada en el respeto por el prójimo y por la comunidad. Nadie nos puede dejar mejores enseñanzas, nadie nos puede trazar un mejor camino que las comunidades que hoy nos están invitando a participar en su congreso, en la construcción autónoma de su política, en el intercambio de riquezas que van mucho más allá de cualquier bien material y que se retoman en el origen del mismo de la especie humana, al origen mismo de nuestro universo. Estar presente aquí es hacer parte de un momento histórico en donde se empieza a construir un Meta que promueve y garantiza el respeto por la igualdad y la diversidad, por supuesto, por el desarrollo y la conservación, por la construcción de paz y por la unidad. Un Meta donde la cultura trasciende a la política. Finalmente, reiteramos desde el Sistema de Naciones Unidas y sus 7 agencias presentes en el departamento, especialmente desde la RUR y del PNUD, éxitos en el Congreso, como un espacio autónomo y de concertación para asumir los retos desde la unidad de los pueblos, más aún de cara a un proceso electoral para el periodo 2012-2015 que permita visibilizar y posicionar en las agendas territoriales el mandato del Congreso y fortalecer los gobiernos propios. En palabras de la directora de País del PNUD en Colombia, en su discurso ante la visita reciente del secretario general de la ONU, abre comillas, para la ONU lo más relevante es ser un aliado del Estado y de la sociedad colombiana en su compromiso por la defensa de la vida, cierro comillas. Reafirmamos entonces nuestro compromiso para apoyar en este propósito a las instituciones y a los pueblos, ustedes, protagonistas de este Congreso, hermanos indígenas, hermanos mayores, en esta reflexión desde la autonomía, al permitirnos aprender de ustedes y sus historias de vida. Gracias. Sena,
Delante de todas las comunicaciones brillan el cielo impedido. La luz baja subterránea nueva. El angelista maneja debajo subterránea 9 en la azul comunicación del planeta azul brillosa estrella, donde manejaba toda la ciencia. El caimán negro es el juez 3YD. No es a él. Dios te tiene con un poder de la ciencia. Cuando mi hijo estaba bañándose todo descaminado en el subterráneo, ¿qué pasaría a mi abuela? Todos los días se va a palmar. A cualquier pita y naca y pio pitacay. Dice, como según los que pocos que están hablando los sálidos. Pia y naca y pitaca de. Dice, y el otro dice que el gobierno tiene su planeta, mentira. Hay uno solo nomás que tiene de la ciencia poder. Son de dos idiomas que tiene cuando hicieron al príncipe primero le hicieron. La torre, los sabios y todos los antropólogos pioneros sitiales que son Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Caracas, me dice que al primero, la nación que llegó de acá, de ese subterráneo 9, es Isla de Caracas. El documento está registrado en el cielo, Isla de Caracas, Colombia. Científico éxito de revisó el documento a todo planeta del mundo, ya 2011, 2014 saldrá la ley nueva, príncipe del ángel como del cielo y seminario en el cielo. Hijo mayor que te maneja de la tierra, bajo de la tierra, eso, doctor Polista. La luz brillosa estrella que maneja la corona Rafaelín